los testigos de Jehová. Pero es en su ardor de que se conozca la verdad. Aquí tengo el libro de la historia de ellos. Ellos lo terminaron de escribir en 1959 y lo hicieron en las imprentas de ellos. Nos dice el libro quienes lo publicaron: la oficina central y la dirección oficial de la Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania. Quiere decir la Torre del Vigía, que es la organización oficial para hacer libros, y la Watchtower and Tract Society de Nueva York, Inc., la International Bible Students Association, y viene la dirección 124 Columbia Heights, Brooklyn, Nueva York, 11201, es la zona postal en Estados Unidos. Entonces, este libro, que los que están, y vean que se está desbaratando mi pobre libro, lo voy a tener que mandar a que lo reempasten con sus mismas pastas, pero lo vuelvan a armar, a ver si se puede, porque las hojitas ya están muy viejas. ¿Cómo consiguió usted ese libro?, me reclamaron una vez. Pues quiero decirte que me lo regalaron, y no a mí, a mi esposa. Hace 41 años, ¿cuántos serán? En el 75, 42 años casi, ¿o qué? 41 años, no sé. Allí en una congregación que le llaman ellos Salón del Reino, en Chicago, en la calle Blue Island, ella fue a preguntar por este libro sabiendo que yo lo andaba buscando. Y allí un testigo de Jehová le dijo: yo lo tengo. Y la llevó a su casa y le dijo: se lo regalo. No me lo vendieron, yo mentiría si digo que me lo vendieron. Me lo regalaron. Y aunque sea regalado, es mío. Dice: ¿por qué lo tiene usted si es de los testigos? No, era de los testigos de Jehová, pero ahorita es mío. Me lo regalaron. Y pobrecito, pues ya se está deshaciendo. Pero lo que dice sigue ahí y está firme. Y no quiero usar el electrónico porque pueden decir le cambió. Me gusta usar el original. Miren, los que están viendo por YouTube están viendo la condición en que está el pobre librito, y no por mal uso, sino por uso. Muy bien, aquí nos da una fecha de inicio de los testigos de Jehová: 1870. Carlos Taze Russell comienza su estudio de la Biblia con un grupito de asociados. Va dando una forma cronológica y lo hacen a manera de una conversión que están haciendo a un grupito o a una familia. Llegó una tal María y Tomás. Dice Juan, y viene con María y habla con Loida y Tomás. Pero es escrito con finalidad de que las gentes oyeran sus historias. Empiezan a mencionar que el primer testigo fue Abel, hijo de Adán, y que era testigo de Jehová. Y la Biblia dice, diferente a lo que están diciendo ellos, como siempre, le cambian. Dice: por fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por medio del cual se le dio testimonio de que era justo, atestiguando Dios
¿Quién era el testigo aquí? ¿Él o Dios? Bueno, seguimos adelante porque lo que queremos es la historia. No nos interesa mucho estas cosas. Nos dice acerca de Guillermo Miller, que él aprendió cosas de él y que estaban esperando a que llegara el tiempo a que se diera a conocer la Biblia. Vamos a empezar. Carlos C. Russell, conocido en todo el mundo como el pastor Russell. Dice, no debe haber pastores. Pues primera diferencia. El que tenían ellos al principio se llamaba el pastor Russell. Autor, conferenciante y ministro del Evangelio, que nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 16 de febrero de 1852 y murió el 31 de octubre de 1916. Ustedes saben, en un tren, allí él falleció. El pastor Russell, porque así lo están llamando ellos, se casó en 1879. Si empezó en el 1870, ya tenía 9 años la organización, o la sociedad, como le llaman ellos, con María Francisca Ackley. Se casa ya siendo conocedor y predicador, siendo pastor. No fue bendecida con hijos esta unión. No fue bendecida con hijos esta unión. 17 años más tarde tuvieron un disgusto acerca del manejo de su revista y hubo una separación. ¿Qué pasó con un hogar que no era ni bendecido por Dios? Y después de 17 años de pleito por el manejo de la revista. ¿Sabes qué quiere decir el manejo? El dinero, tanto que ellos dicen que no, que el dinero no. Pues su primer dirigente peleaba con su esposa por el manejo de la revista. Y dicen, no, fue divorcio, fue separación. Dice, no afirmó tener alguna revelación especial de Dios. O sea, Dios no fue el que lo enseñó. Bueno, por ahí están los mensajes y si siguen dando molestia, pues serán descartados. Entonces, este inicio fatal de un predicador que no pudo ser ejemplo, porque su matrimonio fue un fracaso. Nada extraño en los testigos de Jehová que suceda eso. Dicen que ellos no se encargan del dinero y vamos a ir viendo. Dice también que hubo un entendimiento que supieron, entendieron. Esto verdaderamente fue una revelación. ¿Qué pasó? Ya en la página 19, al fin derecho de la página 19, dice, esto verdaderamente fue una revelación. Acaban de decir que él dijo que no tenía ninguna revelación. Los del cuerpo gobernante acaban de decir que ellos no tienen revelación y por eso se equivocan. Pues bendito sea el Señor. Seguimos adelante. Se pelea con su asociado, el señor Babur, y se dio cuenta que nunca jamás había tenido un entendimiento ese hombre. Y se separó. O sea, los dos iban enseñando. Uno hacía la revista y el otro la pagaba porque era rico, Russo. Era rico. Vamos a ver más adelante. Y surgió esta división. Se dividieron. Se llama el testigo de Jehová
en el propósito divino. Editado más o menos el primero en inglés, el 59, y así se fue en 26, 27 naciones para el 60 y tantos. Muy bien. Cuando se separa Carlos Russell de Babur, porque estaba mal, o sea, lo que habían hecho antes todo salió mal, dice que Russell entendió que era la voluntad del Señor que yo empezara otra revista. ¿Cómo supo que era la voluntad del Señor? Sin revelación. Bueno, pero él supo que era la voluntad del Señor que yo empezara otra revista en la cual se sostuviera en alto el estandarte de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? En alto el estandarte de la cruz. Bueno, con esto vamos viendo que en esa época, claro, creían en la cruz, y al final vienen los dibujos, copias de los atalayas de aquella época y del Golden Age, o sea, la edad de oro, y tienen una corona y tienen una cruz, porque eso es lo que ellos creían y aceptaban. Y estamos ahorita avanzando en las fechas. Dice, en primer lugar, el pastor Russell, los que estaban asociados con él, creían que la presencia invisible de Cristo en forma de espíritu ya había comenzado en 1874, algo que ahorita niegan, y que en 1914, al fin de los tiempos de los gentiles, recibirlos en el reino de Dios. Algo que niegan ahorita. Dicen, nosotros nunca dijimos que se acababa el mundo. Está diciendo el fin del tiempo de los gentiles. O sea, todos los que no son judíos, ya su tiempo se acabó. No tienen por qué andar predicando puerta por puerta, porque en 1914 ellos creían que el propósito de Cristo al volver era recogerlos, restaurar la adoración verdadera, y luego en 1914, al fin de los tiempos de los gentiles, recibirlos en el reino de Dios. Esto está en la página 23. Para los que quieran ir anotando, en la página 23 del libro, que es el propósito divino. Los testigos de Jehová en el propósito divino. Bueno, adelante. Estamos ahorita transmitiéndoles a los vecinos de ahí de Radio Juventud para que oigan, son testigos de Jehová. Sigue adelante. Como resultado, las primeras congregaciones de los testigos de Jehová se gobernaban con una combinación de estilo presbiteriano y congregacional, porque él era congregacional, pero tenía raíces presbiterianos. De estilo presbiteriano y congregacional de administración de las iglesias. Llamaban a estas congregaciones eclesias. ¿Cómo se llamaban los grupos que ahora son sociedad de testigos de Jehová? Eclesias, para no llamarles iglesias. Tenían que oírse diferente. Quiero que entiendan una cosa. Primeramente, que una historia no se puede cambiar. Escrita por ellos mismos, su historia. Si ahora te dicen, pero es que eso es mentira, pues ¿quién fue el mentiroso? El que la dio esa historia. Y ahora, como no les conviene, escondieron el libro y salen con historias diferentes. Pero esta es la historia de ellos. Y vamos adelante en el nombre del Señor. A estos los elegían, a los que dirigían los ancianos, de manera democrática. Y vamos a ver que cambiaron, democrática. Este era un arreglo muy diferente
del que ahora tienen los testigos de Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Sí, viene del griego eclesias, pero la iglesia es lo mismo, nada más que ellos querían sonar diferente. Dice que nunca solicitamos donaciones. No, los vendían. Si por ahí tienes tú el libro Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, al final estaban los precios y en este están los precios. Hacían suscripciones anuales del Atalaya y del Despertar. Y esas suscripciones tenían costo. Y ellos atrás dicen que para el 59 hacían 72 millones de revistas vendidas. Porque hasta los 80 le quitaron el precio por un impuesto que les pusieron. Por un impuesto que les pusieron, le cambiaron. ¿Y sabes qué hicieron? Ya cerraron en Brooklyn y se fueron a Santo Domingo buscando un paraíso de impuestos para seguir trabajando sin pagar los impuestos en la venta de libros. Dice, la escritura de Constitución hizo provisión para que una junta de 7 directores, sirviendo 3 de ellos en capacidad de oficiales, un presidente, un vicepresidente y un secretario tesorero. ¿Para qué era? Pues para el dinero, ¿verdad? No se publicaban informes, vamos en el capítulo 5, página 29, no se publicaban informes frecuentemente, lógicamente. Eso diría cuánto dinero estaban ganando. Pero durante 1885 hubo como 300 repartidores, según se les llamaba entonces. Y esto lo indica un informe del secretario tesorero. ¿Por qué sabía el tesorero cuántos repartidores había? Porque ahí estaba la cantidad de lo que recibían. Eso es en la página 29. El testigo entonces tenían esto, un acordeón, extendía un plano y luego dice, con la colección de todas las cubiertas de los libros. Entonces ahí las ponía para que escogieran. O sea, un vendedor de libros de casa en casa, porque eso es lo que son. Y dice, entonces tomaba el pedido para una colección entera. El pedido llevaba costo. El pedido era para cobrar dinero, porque no estaban dando el evangelio de gracia, que ahorita quieren darse ese lujo de decir, de 1870 a 1980 y tanto que entra la ley de los impuestos, ellos cobraron sus revistas. Esta es historia verdadera. Entonces tomaba el pedido para una colección. Testigos generalmente trabajaban en pares al entregar todos los tomos que se habían pedido. No era cosa rara que un repartidor o precursor entregara entre 400 y 500 libros al mes. Ya para ese entonces no eran 300 repartidores, eran más repartidores. ¿Cómo ves? Eran más repartidores. Y cada uno de ellos, 400 a 500 libros al mes, que eran pedidos que se hacían. Esto me interesa mucho que lo oigas. Pues seguimos adelante en el nombre de Jesucristo. No puedo ahorita estar contestándoles, hermanos, porque estamos con el libro que casi se me desbarata y no quiero que se me perjudique más de lo que ya está. Pues vamos ya en la página 30 y seguimos adelante. Estamos viendo la historia en su propio libro, sin
nada más que irlo mencionando como está escrito. Como no podemos ver todo el libro en una mañana, vamos a avanzar a cosas que son interesantes. ¿Tuvo dificultad alguna vez Russell con personas dentro de la misma organización? No se extrañen que ahorita haya rebeldes. Él tuvo problemas con personas dentro de la misma organización. Sí, siempre ha habido algunos que permiten que el egoísmo, el orgullo o la ambición oscurezcan su visión. Pero estos opositores han servido únicamente para probar la cualidad y la fuerza de integridad del conducto que Dios está usando. ¿Recuerdan la dificultad que surgió al principio con Babur acerca de la doctrina del rescate? Luego, poco tiempo después de eso, uno de los que habían pasado ilesos por aquella prueba cayó en la trampa de la alta crítica o crítica textual y trató de apartar para sí algunos seguidores. El siguiente zarandeo aconteció poco después y manifestó cuán fatal es tratar de competir con el conducto del Señor, aunque sea con buenas intenciones. Entonces ahí estamos viendo en la página 45 cómo se van dividiendo de ellos. Luego, en la temprana parte de 1890, se sembraron semillas de rebelión en la organización. Algunos de los trabajadores prominentes de la compañía de hacer libros se pusieron en oposición al pastor Russell en un esfuerzo por adquirir el control de la sociedad para sí. O sea, las ganancias, como con su esposa. Poco después, en la asamblea de Chicago, Illinois, en 1893, estos conspiradores esperaron revelar algo que ellos creían que sería escandaloso y pondría fin a la popularidad de Russell. No me interesan a mí chismes ni calumnias, lo que me interesa es la historia. Entonces, aquí vamos a ver cuánto hubo en ese momento en contra. En la página 49 sale un dibujo del tabernáculo de Brooklyn en 1909. Y la T no era T, era Brooklyn, una cruz en medio que era la T de tabernáculo. Bendito sea el Señor. Brooklyn, la T de una cruz y tabernáculo, porque ellos creían en la cruz. Y pues que hemos ido mejorando. O se sabe o no se sabe. No puedes tú llamarle que estás enseñando cuando es una mentira, es un error, es un engaño. Pero esas cosas, por eso digo, van de mal peor. Seguimos adelante avanzando para poder llegar a partes muy interesantes. Ellos, fin de todos los reinos en 1914, dice el encabezado de la página 57 y 56. Fin de todos los reinos en 1914. Pero ahí queda guardado, hermano. Ahí queda guardado para que lo pueda ver después y para que pues se gocen los testigos de Jehová. ¿Qué sucedió con el fotodrama de la creación? Hicieron un fotodrama con el que iban a hablar y a vender sus libros. Y tan solo en 1914 su exhibición le costó a las congregaciones entre $150,000 y $200,000. A las iglesias, a las congregaciones, no a los que vendían los libros. Ellos eso se lo embolsaron. Vamos a ver, hicieron otro drama, Eureka, y siguieron adelante. En mayo el pastor Russell otra vez se refirió a las profecías y al cumplimiento que se esperaba del fin del mundo en 1914, porque él seguía predicando eso.
el 1 de enero de 1914, el pastor Russell comparó la posición paralela que existía entre los discípulos primitivos de Jesús y los que estaban entrando al año significante de 1914, que aquí dice que era el fin de los tiempos de los gentiles. Seguimos adelante. Carlos Russell muere. Dice, nos regocijamos, dijeron en el entierro, en que en vez de dormir en la muerte, o sea, Russell no durmió, como todos los santos. Nos regocijamos al saber que en vez de dormir en la muerte, como los santos del pasado, él está en aquellos cuyas obras los van siguiendo. Bueno, yo sí me tomé la libertad de añadir persiguiendo. Bueno, sí hablamos con ellos en persona, pero esto sirve. Y al que no le guste, pues no lo oiga. Esto es para mis hermanos y simpatizantes y oyentes que quieren saber la verdadera historia de los testigos. Claro, a los testigos no les conviene que esto se hable. Pero bien que hablaron de la católica y de los demás. Nada más que ahora, pues llega la verdad y ahí. Y curioso, se han unido testigos católicos, bautistas, Iglesia de Cristo y todos. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Será el mismo que los mandó? Fíjate un detalle muy importante. Fíjate en algo muy importante. No se preocupen, ya se fue Basilio de entre nosotros. Ya lo saqué. Vamos a seguir adelante. No pierdan tiempo. Porque claro que les va a calar. Estaban ellos con un sistema para elegir al dirigente. Que te vuelvo a decir, Carlos Russell era muy rico. Y mira lo que hacía. En aquellos días, dice, cada $10 que se contribuían a la sociedad le daba derecho al donador a un voto participante. O sea, vendían los votos. ¿Cómo verías a un PRI, un PAN o un republicano de allá de Estados Unidos vendiendo los votos? Ya estamos arruinados como estamos, imagínate vendiendo los votos, pero así eran ellos, muy justos, vendían los votos. Cada $10 que daban, el donador tenía derecho a un voto participante. Es por eso que antes de eso el pastor Russell mismo echaba 25,000 votos en la mayoría de las reuniones de corporación. Él había contribuido alrededor de $250,000. Cuando él murió, por supuesto, según la ley, sus votos murieron. Entonces, dice, 150,000 votos alcanzó él. Pero no se preocupen. Ya cuando quedaba él de presidente, pues él recogía su dinero. Será interesante que un dirigente de una iglesia compre su lugar con dinero. Ni la católica hace eso. Ni la católica hace eso. Están tremendos estos. ¿Y hasta cuándo duró eso? Este método de votar fue enmendado en 1944. O sea, hasta 1944, casi 100 años, estuvieron vendiendo los votos en la reunión de corporación para saber quién se quedaba al frente. Ahora entiendes por qué Carlos Russell seguía y seguía y seguía por dinero. Estamos en el capítulo 11, en la página 66, para quien quiera anotar. Página 66 del capítulo 11. Vendían los votos. Vamos a seguir adelante. Cuando llega Rutherford, en el 16 se muere y queda el juez Rutherford. El punto de vista que sostuvo generalmente que el pastor Russell mismo, hasta aquí sigue siendo el pastor Russell,
era el siervo fiel y prudente de Mateo 24, 45 al 47, causó bastante dificultad por algunos años. El dirigente era el problema de la organización. Como ves, la insistencia en que Russell había sido aquel siervo hizo que muchos consideraran a Russell de una manera que de hecho equivalía a la adoración de las criaturas. Estamos hablando que hasta 1916 adoraban a Carlos Russell. Ellos que no, que acá, que a nosotros todos son iguales. Pues sí, ahorita ya desconocen hasta Russell. Pero resulta que ellos creían que toda la verdad que Dios le había placido revelar a su pueblo le había sido revelada a Russell. Pero si él dijo que no tenía revelación, ¿cómo está eso? Y te estoy leyendo en la página 71. De lo que habló Russell no quedó nada. ¿El Cristo crucificado? Nada. Nada. De que se podía hacer transfusión de sangre, nada. Nada. Saludos para todos los que están en Radio Juventud en Somotillo de parte de Alejandro. Muy bien, no estoy ahorita tomando las llamadas o cosas porque estamos en algo muy interesante. La insistencia en que Russell había sido aquel siervo hizo que muchos consideran a Russell de una manera que de hecho equivalía a adoración de las criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. Esta actitud hizo que Rutherford desarraigara cualquier vestigio de adoración a las criaturas que quedara en la organización. Por esta razón, él no buscó el favor de hombres y debido a la manera de proceder que muchos habían seguido en tiempos pasados. Rutherford vino a cambiarlo. ¿Sí sabes que era un tremendo fumador? Que estaba enfermo de efisema en los pulmones. Que se fue a vivir, y aquí está, se fue a vivir a una casa que hicieron para cuando viniera Abraham, Isaac y Jacob, que no van a ir al cielo. Se van a quedar aquí en la tierra. Se llamó Bet Sarim. Y Bet Sarim fue construida en 1925. Bet Sarim. Bendito sea el nombre del Señor. Y seguimos adelante con los errores garrafales de la culebra y sus seguidores. Disculpen que así lo llame, pero pues así se puso él solo el nombre. Cobra. Y seguimos adelante trabajando en esto. Pero como se predijo en la profecía de Jesús, los que fueron fieles a sus privilegios de servicio recibieron trabajo que hacer durante la última parte del 17 y el 18. Aquellos siervos de Dios fieles a la obra principada por el pastor Russell, décadas antes enérgicamente estuvieron distribuyendo el misterio final, pero pues les falló, no se acabó. Sigue adelante. Aquí nos ponen en la página 77 a una iglesia católica, al protestantismo y a todas, y vendieron 32,000 copias. 32,000 copias del libro El Misterio Final. Y ahí ponen un dibujo, no sé si lo alcancen a ver, donde se está hundiendo un sacerdote católico, pastores y todo. Sí, no entienden, y esta es la historia escrita por ellos. Se están poniendo a pelear con su propia historia. Cuando hablé de que el Dios que ellos tenían no estaba en todo lugar, se enojaron y dijeron, no está en todo lugar. Pues era lo que yo había dicho.
según ellos. Y mi Dios está hasta en mi corazón. Pero bueno, dice, no, Él está en el cielo. Y luego dicen, Padre nuestro que estás en los cielos. No, pues entonces está en el cielo o en los cielos. Y luego dice, los cielos no te pueden contener. Así es que ahí va, de error en error. Vamos siguiendo adelante, ¿verdad? Ya hablan de Babilonia, hablan de los católicos. Miren cómo dice aquí, hasta cuándo empezaron ya a medio invocar a Jehová. Había mucha adoración de criaturas en la organización. Estamos ya en el veintitantos, 1920 y tantos. Y ya no era solo Carlos Russell. Y había mucha adoración de las criaturas en la organización. Aún más, días de fiesta paganos, tales como la Navidad, se celebraban. Y hasta estaban usando el símbolo de la cruz. Ya estamos en el veintitantos. Lo que es no saber, ¿verdad? Porque aunque nosotros no creemos en la cruz, pues nunca la adoramos, ni la ponemos en el techo. El nombre de Jehová se mencionaba, se usaba de vez en cuando. ¿Era importante para ellos? No, ni se llamaban testigos de Jehová todavía. Pero el nombre de Jehová de vez en cuando. Estoy en la página 93 del capítulo 14. Y luego dice, en asuntos de organización, los testigos de Jehová continuaban la práctica del estilo democrático del gobierno local de la congregación. Democrático. En otras palabras, era un tiempo en el que cada cual hacía lo que consideraba recto en sus propios ojos, y todo el arreglo consistía en una asociación floja y sin dirección teocrática. ¿Qué entiendes tú por una organización que no tiene dirección teocrática, o sea, de Dios? Imagínate. Y no fue un día. Estamos hablando de 1870 y ya vamos en 1925. Dice que ellos reconocieron que habían transgredido. Ellos reconocieron que habían transgredido. O sea, ¿qué le pasa a un transgresor? ¿Se salva o se pierde? Habían transgredido. En el misterio final lo habían hecho para agradar a los que habían asumido el puesto de censor. Otra transigencia que hicieron se revela en el 1 de junio de 1918. De acuerdo con la resolución del Congreso del 2 de abril y la proclamación del presidente de Estados Unidos del 11 de mayo, se sugiere que el pueblo del Señor de todas partes haga el día 30 de mayo un día de oración y súplica. Y eso fue una transgresión. Que hayan orado fue una transgresión. Las expresiones que siguieron en este anuncio no mostraron la debida neutralidad del cristiano, pues no eran cristianos. Decía aquella proclama: dese alabanza y acción de gracias a Dios por el prometido resultado glorioso de la guerra. Y ellos lo celebraron. Ellos lo celebraron. Claro, la misma historia. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Ya cambió de número. Ya cambió de número Basilio. Pero se le olvida que lo podemos bloquear. ¿Ya vieron que ya está borrado? Bueno. Seguimos adelante. Me gustan sus videos, amén, hermana. Pues son instructivos y son con base y son con fundamento.
Vamos adelante, ya van 43 minutos de programa, o 40 si quitamos los 3 que empecé antes. Vamos a ir avanzando, porque hay cosas importantes más adelante, y que pues no nos podemos detener. El viernes 8 de septiembre de 1922, estuvieron en Ohio reunidos, y ponen a un Cristo de pelo largo y barba, o sea, el Cristo católico. Ellos todavía hasta ahí tenían el Cristo católico, que después lo hicieron jovencito y sin barba, y después le fueron haciendo cambios, hasta que ahora tienen uno con barba, pelo corto y con un clavo en la muñeca. Bueno, eso se trata de ir cambiando. Seguimos adelante. Estamos ya en 1925, les digo. Sí ha habido cerniduras durante todos los años. Ese fue un año significativo también en el sentido que le vino al pueblo de Jehová un diluvio de nuevas verdades espirituales. Estamos en el capítulo 16, página 109. Anoten. Fue muy significante la revelación sublime de que el nombre de Jehová tenía que ocupar su debido puesto. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Le llama una revelación significante. Saludos, Benoni. Dios te bendiga. Una revelación significante. Para el que no tenía revelaciones y que nunca tuvo, y para el cuerpo de gobernantes que no tiene revelaciones, pues es curioso, ¿verdad? Hubo la revelación en 1 de marzo de 1925, la revelación. Dicen ellos, es inconsistente pensar que Jesús el justo tomaría su poder para reinar en el cielo y permitiría que el diablo permaneciera allí. Y no lo hizo. Tanto Satanás como sus ángeles, a saber, su familia oficial, sus gobernantes invisibles, fueron arrojados abajo a la tierra. Esa pelea, haber principiado en 1914, las escrituras no indican exactamente cuánto tiempo duró. O sea, Jesucristo hasta 1914 ascendió a los cielos y se empezó a pelear con Satanás. Y no saben cuánto tiempo duró. ¿Sí me doy a entender? No supo cuánto tiempo duró. Pues te quiero decir que Cristo ascendió a los cielos cuando resucitó y se fue a reinar. Y Satanás, dijo él cuando estaba en la tierra, vi a Satanás caer como un rayo. Y eso está en Lucas capítulo 10. Así es que no me digan eso, por favor. No me digan eso, por favor. ¿Verdad? Sigamos adelante con nuestro programa. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Estamos avanzando en el libro y ya van casi 50 minutos y nos falta mucho por hablar, pero lo que podamos tratar, lo vamos a tratar. ¿Sí saben que pusieron una estación de radio? ¿Y por qué ya no hay radio? Bueno, ya quieren empezar en otras partes, pero dice, sí, en un tiempo la sociedad poseía y operaba 6 radiotransmisoras y tenía contratos especiales con 2 más para usar todo el tiempo que tenían disponible para programas religiosos. La WBBR era la radioemisora principal, pero también se usó extensamente a Word en Batavia, Illinois. Estamos hablando en 1924, estaciones de radio como ahora estamos haciendo nosotros, pero ellos, pues vamos a ver qué pasó, ¿qué sucedió?
¿Por qué se quitaron? Y dice aquí que se acobardaron. ¿Qué les pasó? Se acobardaron. Y acobardados las quitaron. Así dice. Aquí en el libro estamos ya en el capítulo, pues de la página 124 en adelante. Ahí está esto. ¿Cuántos watts tenía de potencia y todo? Andaban 1064 predicando casa por casa y pues quisieron usar el radio, pero les falló. No es por lo tanto claro que ha habido una aplicación bastante incorrecta en las palabras del apóstol Pablo cuando éstas se aplican a gobiernos de este mundo. Cuando él dice las potestades que hay ordenadas son por Dios, ¿se refiere él de manera alguna a las naciones gentiles de la tierra? Contradiciendo al apóstol Pablo, porque para ellos los gobernantes son Satanás, ¿verdad? Y la escritura en todas partes nos dice que respetemos a los que están puestos. Pero bueno, Pablo se equivocó. Entonces se acaba el radio. Por tanto, resuélvase que no hay autoridad bíblica para la existencia del pueblo electivo de ancianos en la iglesia y que de en adelante no elegiremos a persona alguna. Oye, pero todavía tienen ancianos. La eliminación de esta manera democrática se quita. Seguimos adelante, ya vimos el radio, ya vimos el dinero que les entró por las revistas, ya vimos el divorcio de Carlos Russell. A ver, acá está. Esta amenaza de boicoteo y acción adicional y más drástica hirió a los hermanos Gimbel en un sitio vulnerable, el nervio financiero. Y a pesar de los precedentes 10 años de relaciones agradables con los testigos de Jehová, sucumbieron a la táctica de intimidación y se cesaron de radiodifundir las conferencias bíblicas de Rutherford. Se acabó. Pero eran estaciones de ellos, pues sí. Pero esos miembros o personas que las dirigían, pues ya no quisieron y nunca volvieron ellos a tener. Porque los que se acobardaron fueron ellos. Y estamos viendo en la página 139 del libro Testigo de Jehová, el propósito divino. Después del 31 de octubre de 1937, la sociedad se retiraría de todos los contratos para radioemisión por la radio comercial. La WBBR habría de continuar en operación y cualquier tiempo gratuito que ofrecían voluntariamente las radioemisoras se aceptaría como evidencia de buena disposición y se utilizaría para el adelantamiento del mensaje del reino. Así terminó la batalla de las ondas del radio, pero se acabó. Pregunta, ¿dónde está esa estación? Se acabó. Seguimos adelante. Hay un dato muy importante que quiero decirles con respecto a la Biblia que ellos usaron por muchísimos años. Ellos usaron la Biblia muchos años que usamos nosotros. Pero resulta que se dan cuenta y dicen que esa Biblia estaba contaminada en un estado vital o en otro. O sea, era mortal. Leer las Biblias que tenemos nosotros era mortal. Está más adelante, voy avanzando, porque fue mucho tiempo el que ellos usaron la Biblia que usamos nosotros. Dice... vamos a ver, poquito más.
Vamos avanzando, discúlpenme, pero no quiero que se me desbarate. Hicieron el fonógrafo. Vamos avanzando, ya voy en la página 197. A ver. Vamos a hablar de una cosa y luego ya pasamos al último, que es el de la Biblia. Resulta que desde 1925 habían hecho la casa Bet Sarim. Y resulta que esos que no iban a subir al cielo, les prepararon una casa. Lógicamente que sus dirigentes la usaban, ¿verdad? Allí en San Diego, cerca del mar. Increíble, porque es el lugar más insalubre para los pulmones que hay. En esa área de San Diego donde hay más personas con asma. Pero allá se fue a vivir Rutherford en el Palacio de los Príncipes, la casa millonaria. Pero resulta ser que en una asamblea que tuvieron en 1950, se alegraría esta asamblea internacional al saber que aquí, esta noche, entre nosotros hay varios príncipes en perspectiva de la nueva tierra. ¿Cuál fue la reacción? Dice, la asamblea describe la reacción del auditorio y la respuesta a esta pregunta: un aplauso tremendo y prolongado y gritos de gozo. Estamos en la página 254. Gritos de gozo. Le aseguraban al orador que nada por ahora les interesaba más. Un profundo y prolongado silencio se posó entonces sobre el estadio Yankee. Cada oído se esforzó para no perder ni una sílaba al comenzar el hermano Franz en una consideración de algunos hechos sumamente importantes concernientes al Salmo 45:16. En este año 1950, declaró el orador, hay centenares de miles de otras ovejas que están completamente dedicadas a Jehová. Estas han progresado más en creencia que Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, porque aquellas personas de la antigüedad solamente esperaron por fe la descendencia venidera de Cristo. Pero estas otras ovejas que hoy en día han aceptado, de hecho, a Jesús como su Salvador y el Rey, en vez de señalar hacia el futuro indefinido en dirección al reino, estas ovejas declaran que el reino ya se ha establecido efectivamente. Oye, nunca has oído esto, ¿verdad? En 50 se estableció el reino, que dicen ellos, bien, Padre nuestro que dice, vénganos tu reino, que ellos no entienden que somos nosotros ese reino. Ellos dicen que el reino tiene que llegar después, pues aquí ya le cambiaron. Además, estos testigos modernos han sufrido tanto por su fe. Los testigos de Jehová de la antigüedad se les ha dado muerte. Han andado de aquí para allá en pieles de animales maltratados y se han visto obligados a buscar refugio en escondites del desierto y las montañas. Cuando el hermano Franz hizo notar que no había nada que bíblicamente arguyera contra el que Cristo hiciera a muchas estas otras ovejas príncipes en toda la tierra, de acuerdo con las necesidades, un aplauso nuevamente interrumpió su discurso. ¿Qué pasó? Les doraron la piel. ¿Sabe qué hicieron? Después del 25 al 50 y como en el 52 vendieron, porque ya se estaba cayendo, el Palacio de los Príncipes. Nos quedan unos 3-4 minutos. Dice en la página 259, y esta es historia que está escrita, y vuelvo a enseñarles el libro a los que acaban de entrar y que van a entrar después a oír el resto. Reconocemos nuestra deuda, página 259. Reconocemos nuestra deuda a todas las versiones de la Biblia que hemos usado para llegar a la verdad de la palabra de Dios que hoy gozamos. No desaprobamos el uso de ninguna de estas versiones de la Biblia, sino que nosotros mismos seguiremos haciendo uso adecuado de ellos. Sin embargo, durante todos los años que hemos usado estas versiones,
incluyendo las más recientes de ellas, las hemos hallado defectivas en un detalle vital u otro. ¿Qué quiere decir vital? De vida. Encontraron que tu comida tiene defectos vitales, pues vas a estar todo enfermo y te vas a morir. Mi esposa es muy cuidadosa con las fechas de caducidad. Yo digo, nada, pues, una semana, 2 adelante, no pasa nada en algunas cosas. En otras inmediatamente se echan a perder. Pero estos no, dicen, no. En un detalle vital u otro son inconsistentes y no satisfacen. Están infectadas. Hermano, escucha. Persona que eres simpatizante, tu Biblia está infectada. La buena es la verde. Ay, pero ya la quitaron. La buena es la verde. Esa sí dice la verdad. Página 260. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué opinan? El tiempo se ha llegado, se termina. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que esta es la forma en que se debe de actuar en una organización que hubiera establecido Dios? Y que salen con que son desde el tiempo de Adán. Y que en Isaías dice, vosotros sois mis testigos. Claro. ¿Quiénes los que vieron que se abrió el mar? ¿Quiénes los que fueron testigos de que habló desde el monte Dios? Nosotros somos testigos de alguien, de la resurrección de Jesucristo, y Dios nos resucita, de la resurrección de Jesucristo. Somos testigos del cambio que está haciendo en nuestras vidas, porque es Jesucristo. Pues vamos adelante para nuestro fin. Estamos ya despidiéndonos. Vuelvo a decirles mi librito, Testigo de Jehová en el propósito divino, que lo guardo como un tesoro, que me lo han querido quitar, Testigos de Jehová, porque sábelo bien, escondieron estos libros. Como los que tradujeron la Biblia y escondieron sus nombres por vergüenza, porque Jeremías no se avergonzó, Daniel no se avergonzó, Pedro, Pablo en sus cartas no se avergonzaron, Juan en el Apocalipsis no se avergonzó, pero estos gran vergüenza les dio. Por ahí hasta en la Biblia católica Baruch era el escribano que hacía las cosas de Jeremías. Tercio, el que le ayudó a Pablo a escribir las cartas. Pero estos traductores, destructores de la forma de la Biblia, interpretadores de la Biblia, porque no le están dando. Dicen ellos, le añadimos 7,000 veces la palabra Jehová a la Biblia, porque creemos que debía de decir. Eso es interpretar. Añadir es incorrecto. Sustraer versos que no les gustaron, si son muchos los espurios, está mal. Pero nosotros nos gloriamos en Cristo de tener una enseñanza verdadera. Qué ignorancia, hablando mal para quedar como mejores. Bueno, qué bueno que reconoces que quedamos como mejores. Me da gusto, Ariel. Que Dios te ayude a comprender que si yo estoy mejor, pues ustedes están peor. Y no necesito más que leer la historia para que se den cuenta toda la gente. Esta es la historia escrita por los testigos de Jehová.